Hola amigos, otra vez el espacio contestando tu pregunta, programa que tiene más de 40 años transmitiéndose desde 1982. Antes de anunciar la pregunta número 65, hablemos con Dios. Querido y amoroso Padre, que tu nombre sea glorificado en cada espacio que transmitamos para ti. Bendice a todos los que han de participar en este programa, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pregunta número 65. ¿Cuáles son los títulos de Dios en la Biblia? Los títulos de Dios presentados en la Biblia revelan su carácter y los atributos que Dios posee. Un estudio del significado de los diversos nombres bajo los cuales Dios ha querido manifestarse aclara la naturaleza de su trato con el hombre. La palabra hebrea Shem, que significa nombre, puede muchas veces traducirse como persona. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La frase bendito el que viene en el nombre del Señor de Marcos 11:9 se refiere sin duda a Jesucristo como representante personal de Jehová. La palabra bendito en el griego eulogémenos aquí se entiende como el que ha sido bendecido y sigue siendo bendecido. Otro ejemplo en Juan 2:23 que dice, muchos creyeron en su nombre, es decir, aceptaron por fe la revelación de su persona y la obra que él les propuso. Creyeron en su persona y lo aceptaron. De esta manera, en el Nuevo Testamento, el nombre de Cristo indica lo que él es. Dice Marcos 6:14, su nombre se había hecho notorio, indicando que se había difundido las noticias sobre Cristo y su obra. En la Biblia hebrea, textos tales como Éxodo 3:14 y 15, Éxodo 6:3, Éxodo 34:14, Jeremías 10:16 y 33:16, por ejemplo, estos son ejemplos de cómo el nombre de Dios lleva consigo la idea de carácter. Shem, que significa nombre, originalmente quería decir señal o prenda. El nombre es la señal o la prenda de aquel que la lleva, porque describe a la persona, le es característico. En el griego onoma, que significa nombre, viene de la raíz misma de la cual proviene la palabra que se traduce como mente y el verbo conocer. En forma similar, la palabra sánscrita naman, que significa nombre, se deriva del verbo na, conocer. Por lo tanto, el nombre es equivalente a una señal o a una prenda por la cual se conoce algo. Y estos hechos son especialmente válidos en lo que se refiere a los nombres de las personas de la divinidad, porque indican su carácter y sus atributos. Constituyen una revelación de las personas divinas. Así que los títulos de Dios son una expresión y revelación de Dios en su relación personal con los nombres mediante el plan de salvación. Un título general para Dios aparece más de 2500 veces y es la palabra Elohim. Esta palabra tiene forma de plural, aun cuando se refiere a Dios. Generalmente aparece con el verbo en singular. Algunos eruditos asocian este término con el verbo árabe temer, reverenciar, en el sentido de que muestra a Dios como el ser supremo a quien se debe reverencia.
La raíz de la palabra hebrea implica fuerza, poder, capacidad. Se usa por primera vez con referencia a Dios como creador en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La obra de la creación es una demostración asombrosa del poder y de la majestad de Dios, de la omnipotencia divina en acción. El poder creador de Dios despierta en el hombre un temor reverente y un sentido de dependencia total. El nombre Elohim representa al Dios que se ha revelado por sus poderosas obras en la creación. Y al referirse a Dios, se usa el sustantivo Elohim casi exclusivamente en plural. Algunos han entendido que aquí se deja traslucir la doctrina de la Trinidad, porque fue Elohim quien dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este uso del plural sugiere ciertamente la plenitud y las múltiples capacidades de los atributos divinos, y al mismo tiempo el uso constante de la forma singular del verbo recalca la unidad de la deidad y constituye una reprensión para el politeísmo, es decir, la creencia en múltiples dioses. En algunas ocasiones se usó la palabra Elohim para referirse a hombres que estaban ocupados en la importante posición de portavoces de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que debía hacer para su hermano Aarón en lugar de Dios. En Éxodo 4:16, la palabra que aparece ahí es Elohim. Dios le dio su mensaje a Moisés, quien se lo dio a Aarón, y él a su vez se lo transmitió a Aarón, a Faraón, y esto se fue nuevamente en esos 7:1, donde Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y su hermano Aarón será tu profeta. La palabra Dios es Elohim ahí. Estos nombres de responsabilidad eran los representantes del único Dios verdadero, de aquel que por su gran poder creó todas las cosas y por lo tanto es digno de toda reverencia, temor piadoso y culto de parte de los hombres creados. También se usa la palabra Elohim para referirse a jueces en Éxodo 21:6 y también 22:8 y 9, teniendo en cuenta su función como representante de Dios. Para referirse al único Dios verdadero, se usa más de 200 veces la palabra Él, la forma más simple y supuestamente más antigua de Elohim. Moisés, David e Isaías parecen haber tenido especial preferencia por la palabra Elohim. Algunas veces se usa con el artículo, como en la expresión el Dios de Betel, Génesis 31:13, y el Dios de tu padre, Génesis 46:3. También este pasaje hace énfasis en aquel que es todopoderoso, el omnipotente, el único Dios verdadero. Otras formas elementales, tales como Elá, Eloá, aparecen en varios textos como variantes de una misma raíz, que expresan siempre la idea de poder, de fuerza. A menudo aparece como él como parte de palabras compuestas usadas como títulos de Dios. Por ejemplo, el Shaddai, que lo usa con Abraham. Este título
sugiere la abundante bondad de Dios, las bendiciones espirituales y temporales con las cuales enriquece a su pueblo. Otras veces creen que Shaddai viene de una raíz que significa ser violento, devastar, despojar. Este término, aplicándolo a Dios, significaría mostrar su poder. Y esto se expresa en la traducción Dios omnipotente o Dios todopoderoso. Este nombre, El Shaddai, muestra a Dios como el poderoso o el que da generosamente. La palabra Shaddai aparece por primera vez en Génesis 17 y la traducción literal de esta palabra sería: Jehová se le apareció a Abraham y dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y yo daré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructificar en gran manera. Este nombre aparece otra vez en Génesis 28:3, donde Isaac dice que el Shaddai bendeciría a Jacob, que lo haría fructificar, que lo multiplicaría. En Génesis 35:11, entre otros, se encuentra promesa similar de parte de El Shaddai, y tales textos sugieren la liberalidad de Dios. Él, Dios de poder y autoridad, y Shaddai, Dios de riquezas inagotables, las cuales concede a los hombres. Ahora, el título divino más común en el Antiguo Testamento, 5.500 veces, es la palabra YHWH, llamada tetragramaton, es decir, 4 letras, refiriéndose a las 4 consonantes que la componen. En el hebreo antiguo se escribían solamente las consonantes de las palabras, no había vocales. Así que YHWH aparece en la Reina Valera como Jehová. Los judíos consideraban tan sagrado el título YHWH que ni al leer las escrituras lo pronunciaban, a fin de no profanar ni siquiera involuntariamente. Vea Levítico 24:16. Decían en su lugar la palabra Adonai. Por tanto, se perdió la verdadera pronunciación de YHWH y se piensa, sin embargo, que pudo haber sido Yahvé. Siglo después de Cristo, ciertos eruditos judíos llamados masoretas añadieron vocales al hebreo escrito a fin de preservar el conocimiento del idioma hablado. En ese tiempo añadieron a las consonantes YHWH las palabras de Adonai, y esto dio lugar a que la palabra se leyera literalmente como Jehová en castellano. Al no conocer cuál era el sonido vocálico original de YHWH, los masoretas se propusieron entonces llamar la atención al hecho de que la palabra debía leerse Adonai. Por eso, un lector judío bien informado, al encontrarse con la palabra Yahvé, leía Adonai. Los primeros traductores cristianos ignoraban esto y simplemente transliteraron la palabra Jehová de donde la tenemos hoy. Para evitar ese problema, siguiendo la traducción judía, en otros idiomas se usa el equivalente de Señor. La Reina Valera usa Jehová.
Ha habido grandes diferencias de opinión entre los eruditos con relación al origen, la pronunciación y el significado de la palabra YHWH. Posiblemente sea una forma del verbo hebreo ser, y en este caso significaría el eterno o el que existe por sí mismo. Algunos eruditos afirman que la forma verbal en este caso podría ser causativa y que por tanto significaría el que causa el ser. Y cuando le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, él dice, Eye, Asher, Eye. Yo soy el que existo, yo soy el eterno. Según esto, el título de Jehová comprende los atributos de la autoexistencia a la eternidad, porque Jehová es el Dios viviente, la fuente de vida, en contraste con los dioses paganos que no tienen existencia aparte de la imaginación de sus adoradores. Este nombre le fue revelado a Moisés en el monte Horeb, Éxodo 3:14. Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy. Es el santo nombre del Dios que guarda su pacto, que ha hecho provisión para la salvación de sus hijos. Y al igual que los otros títulos divinos, representa en hebreo el carácter divino de su relación personal con su pueblo. Una profunda sensación de reverencia ante el sagrado carácter de los nombres de Dios se unía al vivo anhelo de los escribas de mostrar respeto por esos nombres. Bajo estas influencias tomaban precauciones especiales para copiar fielmente los nombres de Dios y se detenían un momento antes de escribir las letras sagradas, y el nombre que era considerado por sobre todos los otros como el nombre personal de Dios era Jehová o Yahvé. La expresión palabra de Jehová es muy común en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Génesis 15:1, en un capítulo donde el nombre Elohim no aparece. Jehová es el nombre del pacto, es el nombre bajo el cual Dios se acercaba a los hombres para comunicarse con ellos, como Génesis 18. El nombre Jehová también aparece en nombres compuestos que manifiestan más plenamente el poder redentor y preservador de Dios con relación a su pueblo. Tal es la frase Jehová Jireh, que significa Dios verá. Génesis 22:14. Significa Dios proveerá, en el versículo 8. La palabra proveer implica ver anticipadamente. El punto en el cual fue probada la fe de Abraham no fue si Dios aparecería, sino si Dios proveería. Contiene la promesa de que Dios proveería el sacrificio necesario para la expiación. Este nombre compuesto Jehová Jireh es el fundamento mismo del plan de salvación. En Ezequiel 48:35 se encuentra la expresión Jehová Shammah y significa Jehová está allí. Esto sugiere la presencia de Jehová entre su pueblo. Al igual que la expresión usada por Agar respecto a Jehová Erai, significa el Dios que me ve. Génesis 16:13, este es casi un título. Otras frases descriptivas hebreas tienen un uso similar. Jehová Roy, es decir, Jehová es mi pastor, Salmo 23:1. Jehová Ropeca, Jehová es tu médico, Éxodo 15:26. Jehová Sidekenu, Jehová nuestra justicia, Jeremías 23:6. Jehová Shalom, Jehová es paz, Jueces 6:24. Todos estos títulos ayudan a expresar la parte que Dios desempeña en el plan de salvación. Hay otros nombres que sugieren la lucha del creyente
Jehová Nes, que significa Jehová bandera. El sustantivo Nes, bandera, señal o estandarte, implica un punto en torno al cual se concentran las tropas. El título Jehová Shebaot, que significa Jehová de los ejércitos, en 1 Samuel 1:3 lo destaca como comandante en jefe de todos los seres creados, como aquel que llevará a toda su creación a la victoria final. Este título también aparece bajo la forma de Elohim Shebaot en el Salmo 87. El título Jehová de los ejércitos es quizás el más sublime de los títulos divinos, porque sugiere un pleno control y señoría sobre el universo entero. Un hermoso ejemplo está en el Salmo 24, 9 y 10, donde se lee literalmente: levantad puertas vuestras cabezas y levantaos puertas de eternidad, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Se usa unas 300 veces la palabra hebrea Adón en el Antiguo Testamento. Generalmente se la traduce como Señor y se usa para referirse al dueño de una propiedad, al jefe de la familia o el gobernador de una provincia. En 1 Reyes 16, 24 se traduce dueño, porque es un título de jerarquía, de honor, de autoridad. Y cuando se aplica este término a Dios, se le da la forma de Adonai. Y aparece por primera vez en Génesis 15:2 y hace resaltar su posición como Señor y dueño. También el derecho que tiene de ser obedecido. Algunas veces aparece como la conjunción con Jehová, traduciéndose Jehová el Señor, en Éxodo 23:17. También aparece la combinación con Elohim en el Salmo 35:23. El título Adonai se encuentra además en la expresión Señor de toda la tierra en Josué 3:11. Hay otros dos títulos que expresan la idea de altísimo, exaltado. Uno es Elión, del verbo levantarse, y se encuentran ejemplos en Génesis 14, 18 al 20, entre otros. El nombre Baal también significa Señor, dueño, y es común en el Antiguo Testamento, usándose como un título de deshonra por ser el nombre dado a los dioses paganos, y aparece casi siempre usado en nombres compuestos como Jerobaal, Esbaal, Meritbaal, y también lo aplica a Jehová, traduciéndose como marido en Isaías 54:5. Por lo tanto, se usa la forma femenina para indicar la iglesia como la esposa de Cristo en Isaías 62:4. Beulá. Hermanos, este es el estudio, la respuesta sobre los títulos de Dios, y esperamos que en el Señor este estudio ayude en gran manera a la hermandad a tener profunda reverencia y admiración por los títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Dios nos bendiga y nos preparamos para una próxima entrega. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero. Suscríbase a este canal de YouTube y seguirá recibiendo todo esto directamente. Dios nos bendiga.